Cuando decidas hacerte una cirugía estética, ten presente que estas no deben ser practicadas por médicos generales o esteticistas. La cirugía siempre debe hacerse en un quirófano de una entidad competente, donde se pueda reaccionar oportunamente en caso de una complicación. No te dejes engañar con paquetes que te ofrecen 2 o más cirugías. Y siempre duda de la publicidad que ofrece cirugías a bajo costo, ya que lo barato te podría salir muy caro. Y no olvides verificar todos los datos antes de la cirugía. Hágalo por su salud y por su vida. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Buenos días para todos. Pues mi nombre es María Eugenia Jaramillo. He dedicado los últimos, algunos años de mi vida a hacer un trabajo en el área educativa. Pues soy médica de profesión, pero mi desarrollo profesional ha estado al margen de los procesos educativos. Soy más profesora que médica en ejercicio. Agradezco la invitación esta mañana de hoy para compartir con ustedes un interés personal. Puedo decir que soy médica de corazón y tecnóloga con un corazón también un poco más grande en atención prehospitalaria, y quisiera compartirles el honor que me hizo la universidad esta semana de darme título de honoris causa como tecnóloga en atención prehospitalaria, y pues es una cosa que quiero compartir porque es una alegría grande. Mi intención en la mañana de hoy es presentar un conflicto que creo que es importante en la alianza o en el encuentro del personal médico con el personal de atención prehospitalaria en la ciudad, en el país, y también en muchos otros países se presenta el conflicto. La entrega de pacientes es un acto común en la vida de nosotros como profesionales. Permanentemente estamos entregando pacientes en el cambio de turno, cuando hacemos una ronda, cuando lo remitimos a una especialidad diferente o lo cambiamos de servicio. La entrega de turnos, la entrega de un paciente no es un proceso de inicio en la atención de un paciente, es un proceso de continuidad en la atención del paciente, y debemos verla así. Si hablamos de los procesos de seguridad en el paciente a nivel internacional, este es un tema que nos llama definitivamente la atención. Sabemos que hay altos riesgos en el ejercicio profesional y podemos implicar grandemente la salud y la continuidad, o podemos incluso ser productores de lesiones a pacientes. Hay unos hechos entonces asociados en el riesgo del manejo de los pacientes, y a nivel internacional, o la literatura nos reporta 3 espacios que son críticos para los asuntos de seguridad del paciente, como son las unidades de cuidados intensivos, las salas de cirugía y las unidades de urgencias. Estos son 3 espacios donde nosotros ejercemos nuestro oficio como médicos y que podemos llevar a efectos adversos en los pacientes. Me encontré un estudio muy interesante que hicieron los españoles, la Asociación de Médicos de Emergencias de España, en 21 hospitales de todo el país, con un reporte o una observación sobre 3.845 pacientes, y en ellos encontraron que el 12% de esos pacientes que accedieron a los servicios de urgencia en estos 21 países tuvieron efectos adversos dentro de su procedimiento. Y de ese 12%, el 54% tuvieron efectos adversos que dieron lesiones importantes para la seguridad y la salud del paciente. ¿Qué fue elementos o qué hallazgos importantes deja este estudio?
es que ellos encontraron que el 80% de los efectos adversos estaban relacionados con 3 tipos de cosas. 1, problemas en la formación del equipo que hace el manejo del paciente. 2, problemas serios en la comunicación entre el equipo y con los otros equipos por problemas de lenguaje, de interpretación, etcétera. Y 3, los errores en la medicación. Pero más interesante aún, lo que nos presenta este estudio es que el 70% de esos efectos adversos teóricamente pudieran ser evitados. Los errores, me voy a centrar en el asunto que es de mi interés, que tiene que ver, ya les voy a decir por qué, son los errores de la comunicación. Los errores de la comunicación o por problemas de interpretación de datos o por problemas de una no escucha activa, por problemas de adversidad entre los grupos que no tienen buenas relaciones, pueden afectar y llevar a errores en la comunicación. Se pueden encontrar errores en la comunicación que pueden ser institucionales, digamos la sobrecarga de trabajo, la multitud de pacientes, el cambio de turno, la toma de decisiones de manera rápida en condiciones críticas, pueden ser errores que llevan a una mala comunicación. Pero también hay unos errores de tipo personal, es decir, el personal en sí que está haciendo la atención o haciendo la recepción de los pacientes, en oportunidades se encuentra mal en sus elementos personales, en sus condiciones personales, o no tiene una buena relación con el equipo, o no conoce completamente al equipo. Todas estas son acciones que pueden llevar a cometer errores en el proceso de comunicación. Y se ha encontrado, estudios austriacos muestran que hasta un 90% de la información que se da en un proceso de entrega de pacientes se repite o se hacen preguntas y repeticiones de información que ya se había dado porque no fue efectivo el proceso de comunicación. Centrándonos entonces en lo que es, digamos, mi objetivo para mostrar en la mañana de hoy, es esa entrega de pacientes entre el equipo de atención prehospitalaria y el equipo médico de urgencias que recibe el paciente. Aquí hay un choque de trenes definitivamente, porque ambos equipos, el equipo de atención prehospitalaria, que es, digamos, a lo que me he dedicado en mis años de formación o de trabajo como educadora, tiene unos intereses y tiene unos condicionantes y unas necesidades y unos imaginarios que no necesariamente son iguales a lo que tiene el equipo de atención en salud que les hace la recepción en el paciente. Voy a explicar por qué hay choque de trenes. El equipo de atención prehospitalaria llega al servicio de urgencias con un paciente que no es crítico y tiene que repetir la historia de entrega en varias oportunidades hasta que el paciente llega al lugar definitivo donde se le va a hacer la atención. Si el paciente, por el contrario, que llega a la sala de urgencias de mano de un equipo de atención prehospitalaria, es un paciente crítico, el equipo de urgencias inmediatamente empieza a hacer acciones sobre ese paciente, pensando o asumiendo que esa es su responsabilidad. También encontré unos estudios interesantes que dicen que cuando el proceso de entrega no se hace con atención, no hay escucha en el equipo, hay errores en la comunicación, se puede perder hasta un 73% de información que es relevante. Pero también existe un estudio que muestra que cuando la gente repite varias veces la historia de la entrega, se pierde hasta un 23% de información, que puede ser importante. ¿Qué pasa del lado de los médicos o del equipo que recibe el paciente de urgencias de mano del grupo de atención prehospitalaria? La mayoría de las veces, o se pueden dar dos situaciones en el mismo orden o en el mismo contexto. Si el paciente no es crítico, el equipo de emergencias dice, espere hasta que lo pueda atender. Si el paciente es un paciente crítico, el personal de urgencias asume la responsabilidad del manejo y sienten
que ellos tienen que empezar a hacer la atención del paciente crítico y urgente y en muchas oportunidades no escuchan en el proceso de entrega. Es decir, cada equipo tiene unas condiciones que piensan los APHs que es para el manejo y la continuidad del paciente, y el equipo de salud en oportunidades piensa, mientras yo no lo reciba, no es mi responsabilidad. Al fin y al cabo, el paciente es del dueño de la camilla. O sea, hasta que yo no lo reciba, yo no asumo roles con el paciente. Yo quiero dejar hoy en la mente de todos ustedes una idea clara. La entrega del paciente es un acto que solo se tiene una oportunidad para hacerla correctamente. Solo hay un momento. Ya sabemos que si se repite se pierde información, que si no se escucha con cuidado también se pierde información que es relevante. Y la recomendación que quisiera hacer el día de hoy, ojalá todos ustedes cuando reciban un grupo de atención prehospitalaria que les trae un paciente, apliquen lo siguiente: hay que escuchar y no hacer. Y se ha demostrado también en un estudio austriaco muy interesante además, que cuando el equipo, el jefe del equipo que entrega, se mira con el jefe del equipo que recibe por lo menos 30 segundos, la información se retiene de mayor medida, la repitencia se desciende de manera dramática, la repitencia de datos y la repregunta desciende de manera dramática y los tiempos de entrega son mucho más cortos y más efectivos. Todo lo que les traigo es un esquema de revisión de literatura a nivel internacional, pero me atreví a hacer un ejercicio en Google Forms, una encuesta simple. La mandé por el aplicativo de WhatsApp, tanto a mis egresados como a colegas médicos, y miren lo que hemos encontrado. Con relación al equipo de atención prehospitalaria, 64 tecnólogos me respondieron la encuesta. La encuesta era muy simple. La primera era, durante su formación, ¿conoció algún protocolo de entrega de pacientes? El 70% de los tecnólogos que respondieron la encuesta dijeron sí, conocemos un protocolo de entrega de pacientes. Les preguntamos además, ¿usted usa un protocolo de entrega de pacientes cuando lleva un paciente a la sala de urgencias? El 78% de los tecnólogos respondieron que sí conocían, que sí entregaban los pacientes con protocolo. Y indagamos sobre las barreras. Cuando indagamos sobre las barreras que consideraban importantes o que se podían presentar en el manejo de pacientes, mire qué tan interesante. Un 60.9% decían no me escuchan con atención, un 15% decía están haciendo otras cosas mientras entrego el paciente, y también hay elementos como por ejemplo no se estableció un contacto visual con el líder del equipo, existe un cuchicheo o otras voces debajo mientras se hace la entrega formal del paciente, se hacen anotaciones como actitud del médico, perdón, a veces no me escuchan, no miran, etc. Y mire lo que pasó con el personal médico. La encuesta nos la respondieron 92 médicos, perdón, y les pregunté, dentro de su proceso de formación, ¿les enseñaron algún protocolo de recepción de pacientes? Un 77% dijo que no le enseñaron a hacer recepción o protocolos de recepción de pacientes. Les preguntábamos si conocían algún protocolo para entrega de pacientes. Un 66% de los médicos dijeron no conocer protocolos de entrega de pacientes. Y también les preguntamos sobre las barreras. ¿Qué tipo de dificultades se presentan en la entrega de pacientes? Ellos respondieron, por ejemplo, la información que entregan no es ordenada, dan información que no es relevante,
a veces no se aceptan la información por cupos, la recepción por cupos, perdón, no destinan tiempo suficiente para el proceso de entrega. Voy a hacer una anotación ya esa es una anotación del corazón, que es ese punto verde que aparece ahí que dice que cada vez es mejor. Eso para mí es importante porque sé que el trabajo de formación de este equipo de profesionales de salud ya está empezando a ser notado en nuestro medio. Otros elementos. Con esto tenemos algunos elementos que deberíamos yo me atrevo a decir, no es un estudio pues así estricto, pero yo sí me hago unos planteamientos. Los tecnólogos en atención prehospitalaria conocen protocolos de entrega y entregan bajo un protocolo con el cual se formaron. Los médicos no conocen los protocolos de entrega. ¿Será esta una razón para que se den como errores o se marquen como errores de la comunicación, entregan de manera desordenada, no dan información que sea relevante? Como médicos hemos sido formados, por ejemplo, a la presentación de un paciente, usar los signos vitales como un punto fundamental. Cuando nosotros formamos tecnólogos en atención prehospitalaria, los signos vitales, por supuesto, son importantes, pero para nosotros el orden, o desde el orden de los tecnólogos, el signo vital es un punto en el primer elemento de la entrega, no es, digamos, el punto inicial. Entonces, pueden haber choques porque uno usa un esquema y el otro probablemente no entiende cómo es. Yo creo que nosotros podemos hacer algo y eso es lo que yo quiero hacer en la mañana de hoy con ustedes, y es tratar de unificar o por lo menos dar elementos para que podamos establecer comunicaciones efectivas en este proceso de entrega de pacientes. Una entrega efectiva de un paciente parte de una llamada, de un servicio de remisión de pacientes. Aquí hay que hacer una anotación importante, y es que el acto de llamar para la remisión de pacientes está enmarcada dentro de grandes procesos de incredibilidad. Es decir, el equipo de atención prehospitalaria llama para remitir un paciente a un servicio de urgencias y le dicen no tengo cupo, entonces ellos a veces dicen no, es que allá nunca le reciben a uno. Entonces esa es una cosa que se da desde el lado de los tecnólogos. Pero otra cosa que se da desde el lado del equipo de los médicos es que dicen, me traen pacientes diciendo que son muy graves y realmente no son. En oportunidades agudizan las condiciones clínicas del paciente en el afán de poder remitir el paciente. Entonces, lo ideal es que exista una llamada, que sea una llamada transparente, que se venzan esos problemas de credibilidad. El otro elemento muy importante que yo sueño que algún día lo tengamos, y es la remisión de pacientes con información de las acciones in situ. Con el sistema 123 ya es posible. Los chicos que trabajan en las ambulancias, cuando están atendiendo a un paciente complicado, tienen la posibilidad de transmitir imágenes y voz al médico de la consola para que les ayude en la toma de decisiones. Ojalá esas imágenes también pudieran llegar a los servicios de urgencia para que ustedes o el médico que está o el equipo de salud que está allí esperando el paciente pueda tener una aproximación a los trabajos y las acciones que se hacen en la escena. El otro elemento que hace parte de una buena entrega es que la narración sea ordenada, precisa y con datos que sean relevantes, y siempre acompañar esa narración de unas notas adicionales que se entreguen de la historia clínica, que ojalá pudieran llegar a ser transmitidas a través de la web. Los chicos del 123, por ejemplo, toman la información de historia clínica en un sistema que no siempre es compatible con los sistemas de historia clínica de los servicios de urgencias, pero los datos pueden ser transmitidos fácilmente de esta manera. Lo más importante entonces del proceso de entrega es el cara a cara. Ya les he dicho que cuando la gente repite se pierde hasta un 23% de la información, que cuando la gente no se comunica acertadamente también perdemos datos que son relevantes.
El protocolo de entrega para los tecnólogos está claro. Ellos deben tratar de establecer contacto visual con el jefe del equipo que le recepciona al paciente. Deben presentarse como tecnólogos en atención prehospitalaria con un nombre y deben ojalá usar un protocolo de entrega. Nosotros recomendamos el IMIT Zambú, yo se los voy a mostrar ahora en qué consiste para que entiendan cómo es que ellos les entregan los pacientes. Después de hacer la entrega del paciente deben esperar un momento por si hay alguna pregunta adicional, hay algún cuestionamiento que requieran y por último deben ayudar para tareas que el equipo de urgencias necesite. Por ejemplo, ayudar a cambiar el paciente a la camilla, instalar algunos dispositivos, demás. Ellos deben estar prestos a ayudar y por último deben entregar la historia escrita en el servicio médico. Este es el protocolo de entrega que usamos, que les enseñamos, que tratamos de que lo conozcan todos los que trabajan en el sistema de atención prehospitalaria en la ciudad con certeza y en el país. Es un trabajo que estamos haciendo. Tiene dos momentos, un primer momento donde se da información relevante e importante del paciente y un segundo momento donde también se da información que puede ser relevante pero que no siempre encontramos en el momento o no siempre se obtiene en el proceso de manejo del paciente. ¿Qué significa? Ellos empiezan con la identificación del paciente, hablan del mecanismo de trauma o la queja por la cual el servicio de atención prehospitalaria llega hasta el sitio, describen las lesiones y allí, si se trata de un paciente traumatizado, hacen la descripción del ABCD de la valoración primaria o dan información relevante del caso, de lo que tiene que ver con la morbilidad del paciente, hablan de los síntomas y todo el control de signos vitales y monitoreo que se hace desde el ingreso y durante el transporte y cuentan el plan de tratamiento que iniciaron en escena y si tuvieron alguna modificación a ese plan de tratamiento y el manejo que le hicieron. Esa es la información que se entrega en el primer momento. Luego de que se ha entregado esta, sigue la parte que es información relevante para el manejo del paciente, que consiste en identificar si se pudieron obtener información sobre presencia de alergias, si el paciente es consumidor de algún tipo de medicamentos o algunos otros datos de la historia clínica del paciente que ellos pudieran obtener. Y hay un espacio que se llama Otros, donde se da información relevante de los asuntos que pudieran ser identificados como normales, pero que son esenciales en la evolución del paciente. Voy a poner un ejemplo, un paciente con TEC. Es importante y fundamental que cuando entreguen el paciente digan las pupilas estaban normales, reaccionaron correctamente a la luz. Eso es un dato de normalidad del paciente que es información relevante para el manejo y la continuidad del paciente. ¿Qué recomendamos entonces? Aquí hay 3 recomendaciones. Para que no se pierda la información, ver, oír, escuchar y no hacer. Y ver no significa quedarse mucho tiempo mirando al líder del equipo de atención prehospitalaria. Bastan 30 segundos de un contacto visual, de no hacer nada para que puedan escuchar y tener la información completa de datos que se entregan en el proceso. Para evitar la sobrecarga de trabajo, escuchar y dar información que sea precisa. No dar más información, no ampliar la historia, sino ser precisos en la información. Y para hacer una entrega responsable es que se identifiquen los líderes de cada uno de los equipos, es decir, que la entrega se haga de líder a líder en los distintos equipos. Entonces, el cerebro puede almacenar de 2 a 7 paquetes de información que duran la memoria reciente entre 15 y 41 segundos. Pero si esa información que se obtiene y se guarda en la memoria reciente, yo hago un proceso de comunicación que se llama en asa cerrada, esa información que es temporal puede pasar a ser una información más permanente. ¿Qué es una comunicación en asa cerrada?
Cuando uno pide una pizza por teléfono, dice, yo quiero una pizza de jamón, queso, no me le vaya a poner piña. Y la persona que le contesta a uno del otro lado le dice, ah, sí señora María, ¿usted quiere una pizza de jamón, queso y sin piña? Y yo le digo, sí señora, esa es la pizza que quiero. Es decir, esa es una comunicación en asa cerrada. Ojalá siempre que hagamos la entrega del paciente la hagamos de esa manera. Es decir, el equipo entrega, el líder pregunta y el otro confirma. En aviación, que ustedes seguramente muchos saben, es una de las industrias de mayores estándares de seguridad en operaciones y tienen una palabra para nombrar eso que se llama colacionar. Colacionar es el comandante de la aviación dice motor 1 encendido, el técnico le dice motor encendido y el comandante dice encendido el motor 1. Es decir, el hecho de hacer una asa cerrada hace que la información además perdure por más tiempo. Les traigo aquí unas notas de la biografía donde están los documentos de los cuales tomé datos que les di con precisión. Por si tienen algún interés, yo quiero decirles que mi vida ha sido trasegada en el ambiente prehospitalario. Fui socorrista 22 años de mi vida, o sea, hasta el año pasado, 22 años de mi vida como socorrista y entendí que el paciente crítico en la calle no se puede manejar con un curso de primeros auxilios. Los pacientes críticos requieren formación y acciones de pronto más invasivas, un poco más agresivas tal vez, si se quiere, para poder garantizar la sobrevida de los pacientes. Eso nos llevó a que hace algunos años definiéramos que el país necesitaba formar personas especiales para que trabajaran en ese espacio. La ciudad tiene sus primeros egresados en atención prehospitalaria desde el año 2005 y ya son 10 programas en todo el país formando tecnólogos en atención prehospitalaria. Yo quiero que ustedes entiendan que en la calle ya las personas que les están llevando los pacientes, las personas que están tripulando las ambulancias, no son socorristas que saben primeros auxilios, son personas que se han formado durante 3 años, que saben que ellos inician un manejo de pacientes, que saben que los procedimientos que les hacen a esos pacientes son procedimientos para estabilización con fines de remisión. Entonces, yo quiero que ustedes sepan quiénes son los que hay en la calle, que establezcan contacto con él, que crean en lo que ellos están haciendo y que además les exijan, porque sé que tienen madera para dar mucho en el manejo de pacientes. Muchas gracias.